¿Sientes que existe de pronto una responsabilidad aún incumplida por parte de entidades bancarias, por parte de empresas de tecnología y demás? Es decir, porque lo que vos dices, estafas en Nequi, estafas en Daviplata, estafas en Bancolombia, estafas en Davivienda, estafas en bancos, en todos los bancos, en Claro, que han utilizado Movistar, han utilizado cualquier cantidad de marcas. ¿Sientes que ellos de pronto tienen todavía una responsabilidad en ese término de asumir un poco, aprovechar esas pólizas corporativas para ofrecerles más seguridad a sus clientes? Yo creo que debida diligencia se ha venido desarrollando, entendiendo también que muchas veces, por ejemplo, el sector financiero tiene que cumplir con circulares regulatorias, campañas de concientización, pero yo creo que acá finalmente las compañías han tenido que ir abordando retos que nacen por la misma evolución tecnológica que ha tenido la sociedad. Entonces, es decir, Claro, pero hace le 20 pregunto, años, digamos, y perdón, te interrumpo, ahí interrumpo, pregunto y quiero ser un poco más incisivo en eso. Lo pregunto es si crees que existe una responsabilidad toda pendiente, entendiendo que al final somos el segundo país más atacado, de la región, y lo que hablábamos, que la ingeniería social tiene un 95% de actitud, o sea, las personas son muy afectadas, no digo las más, pero son muy afectadas, y muchas veces son a través de este tipo de servicios bancarios o de tecnología. yo creo que más que de decir que hay algo pendiente es la evolución de lo que se ha venido haciendo. Porque si tú te pones a pensar, hay algo que es importante y es en un escenario, por ejemplo, de fraude de personas, se sale del control de un banco, por ejemplo, que generen páginas, lo que llamamos como un phishing, ¿cierto? Páginas fraudulentas, porque finalmente eso, no se, eso se sale de su ámbito de control. Finalmente el banco, digamos que de manera obligatoria y diligente, pues tiene que garantizar la seguridad de sus sistemas. Entonces, acá hay que separar esos dos escenarios. Entonces, el primer escenario es cuando yo entiendo la responsabilidad que tengo de custodiar los datos de mis clientes, ¿cierto? En ese escenario, claramente yo como compañía, pues tengo que contratar personas, tengo que desarrollar procesos de mejora, tengo que adquirir buena tecnología para asegurar esa data, pero algo que se sale de mi foco es de pronto que yo sea una empresa con mucho apetito desde la perspectiva del ciberatacante y entonces no tenga 20 ojos, sino 50 compañías que están intentando haciéndome, por ejemplo, temas de phishing, que ahí pues digamos que es algo que yo no controlo. Ahí digamos que hoy en día lo que sí pasa pues es que las compañías hacen pues campañas de concientización, que es un punto bien importante y es decirle a la gente, oiga, revise que la URL esté bien, revise que el sitio web que usted está accediendo pues no tenga temas, por ejemplo, de que no es el sitio usualmente que nosotros tenemos expuesto. Y yo creo que ahí es donde toca seguir trabajando. Creo que es un tema que también es rezago de lo que te digo, de ese cambio generacional y de, también de esa evolución que hemos tenido como sociedad, porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? La tecnología evoluciona más en vía de la función que de la seguridad. Y es decir, Claro. todos los avances que van pasando, ¿es por qué? Porque quieren economizar tiempo, optimizar procesos y muchas veces la seguridad va pegado, pero va, llamémoslo así, un escalón atrás. ¿Por qué? Porque Claro, pero una finalmente, pregunta ahí, porque sí, es decir, sí, está bien, seguimos avanzando y el avance lo aprovechan los que tienen más conocimiento en detrimento de las personas que tienen menos conocimiento y por eso salen estafadas. Casi siempre son adultos mayores las personas que salen estafadas. exactamente. La pregunta es, el vacío o sea, pienso yo y ahí planteo este tema, por eso pregunto por las pólizas, entendiendo que si las pólizas ofrecen, o sea, si existe un servicio de pólizas de ciberseguridad, y es a donde quiero llegar de esta pregunta, ¿en dónde está el vacío de ese servicio para las personas? ¿Por qué las personas no tienen el acceso a eso? Porque tú me dices, la mayoría lo adquieren corporativos. El mercado poco se mueve dentro de las personas. Entonces, ¿cuál es el vacío que hay para que las personas tengan acceso a esas pólizas? Porque si existiera estoy seguro que si existiera como alguna clase de yo pago un X mensual o pago, ¿dónde está el vacío? ¿Cuál es el vacío para que exista el acceso? Porque aquí hay un problema, el problema existe, ¿cierto? Sí. Hay un problema real
pero ¿cuál es la solución? Porque no es como señalar a la víctima, porque es revictimizar, ¿cierto? ¿De acuerdo? Yo creo que Hay la solución, ahí yo creo que es que acá hay que entender que la solución desde la perspectiva de las pólizas y del mercado asegurador es algo que es transitorio y se va construyendo. Y me explico, digamos que para que hoy en día una aseguradora traiga un producto, ¿cierto? Tiene que hacer el proceso, digamos que de registrarlo dentro de la superintendencia financiera, de construir el clausulado, de construir las coberturas. Ahí hay un proceso de donde la superintendencia financiera dice, listo, ok, le doy aval para que traiga el producto. Y eso desde la perspectiva de jalar la solución acá local con una aseguradora. Por otro lado, ¿qué está? La aseguradora tiene que también, pues obviamente, hacer un estudio de caso donde sea económicamente eficiente traer un producto, ¿cierto? Porque digamos que desde la perspectiva del negocio de las aseguradoras, pues no va a ser viable traer un producto que no se venda, que no se comercialice y que finalmente puede llegar a, a generarle saldos rojos porque pues, la aseguradora lo que hace es, obviamente, tener una estrategia comercial para desarrollar el producto. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que acá a nivel no solamente de Colombia, sino a nivel de Latinoamérica, tenemos algo muy en contra como consumidores de que estas soluciones no se jalen rápidamente. ¿Y es por qué? Porque nosotros no somos una sociedad que vea un valor agregado en el seguro. Muchas veces la concepción del seguro o de adquirir una póliza de cualquier ramo se ve como un gasto adicional, ¿cierto? Entonces, mucha gente dice, no, pero pues es que yo para qué tengo póliza del carro. Y te pongo un ejemplo. Incluso conozco mucha gente y me pasó a mí en algún punto de mi vida antes de estar en este mundo de los seguros, donde yo le veía un valor agregado inmenso en la póliza a todo riesgo del carro porque me cubría los daños materiales de mi carro. Porque decía, claro, si tengo un accidente fuerte, no son 15 millones, sino el deducible. Cuando uno ya analiza el panorama desde acá, yo digo, no, es que realmente el fuerte y lo valioso y el grueso de una póliza del carro es la parte de responsabilidad civil, donde yo voy a amparar daño de un tercero y yo ocasione de manera accidental de 1.000, 2.000, 3.000 millones. Finalmente el carro puede el arreglo valer 10, pero es que si ya tengo una persona o un tercero, puede ser un daño de 1.000 millones y yo no tengo 1.000 millones en el bolsillo, pero muchas veces es por eso. Entonces hay que entender que, por ejemplo, ¿cuántas aseguradoras no tenemos acá en Colombia? Tenemos bastantes. Y, por ejemplo, a nivel de la perspectiva de cyber, solo 7 manejan el producto. Y lo que te digo, y en Y personas solamente, físicas, 7 manejan el producto y solo 2 para personas. y solo 2 para personas. Sí, porque yo Y te de digo, hecho, de corazón, yo digo, las empresas, o sea, las empresas que lo tomen o no lo tomen, pues no, digamos que no son como el core business de Pulso, entendiendo que pues habrá empresas que digan, ya conocemos o no nos interesa, o las pymes y mi pymes que tú me decías que de pronto cada vez más van avanzando hacia allá, pues así pueden es. encontrar eso, pero digamos que el día a día, y es lo que quiero plantear y a donde quiero encaminarme, pensando si de pronto hay quizás el Estado tenga una corresponsabilidad o falta legislación alrededor de eso es decir, para que haya una, insisto, una corresponsabilidad, porque yo entiendo lo que tú dices, es decir, es muy difícil que las empresas estén como cuidándose de todos los ojos que pueden llegar a ellas para utilizarlas como parte de la estafa. Pero pues sí es cierto que yo como usuario, y no digo porque gracias a Dios nunca he sido víctima de estafa ni nada, pero sí he visto como muchos usuarios cada vez más se quejan de una estafa por Nequi, una estafa por Plata, una estafa por Claro, utilizando el nombre de Claro. Sí, entonces no sé si ahí de pronto haya un vacío, digamos, legislativo de quién asume esa responsabilidad. Es decir, ni siquiera la responsabilidad, sino quién puede ayudarme y pues la póliza podría convertirse en una fórmula y por eso es que quiero como ahondar cada vez más en ese tema para avanzar, ¿sabes? No, porque pues podemos quedarnos en los por qué no, sino queremos avanzar hacia los cómo hacerlo. Claro, no, yo creo que muy en línea con lo que tú mencionas, claramente a hoy digamos que hay carencias de lineamientos a nivel normativos e incluso de cumplimiento, ¿cierto? Por las diferentes superintendencias, ¿cierto? Como tú decías, que sí podría llegar a ser un punto importante de planteamiento en la dinámica, por ejemplo, estatal y con las compañías que regula, incluso con las entidades estatales, pues que efectivamente identifiquen, pues que parte también de esa solución es que son parte del canal de llegar el mensaje.
Entonces, para mí sería una muy buena, por ejemplo, iniciativa que incluso no solamente desde el ámbito estatal, sino desde cualquier ámbito corporativo, se convierta en una buena práctica, por ejemplo, la adquisición de ese tipo de seguros, como tú dices. Si yo, por ejemplo, sé que como Claro tengo un número importante de clientes y hay un tema importante en relación con em, temas de fraudes y demás, pues empezar a llevar el mensaje y a construirlo, que es el punto acá, que como te menciono, pues, ahí es un tema que nosotros vimos que es un producto que no está siendo jalado y por ejemplo es incluso sacado de nosotros como broker, estamos viendo la opción, ¿cierto? De lograr hacer el proceso. ¿Por qué? Porque creo que hoy en día, y acá digamos que sí, es algo que estoy diciendo netamente desde la información que pude consultar, por ejemplo, de estas compañías aseguradoras, pues que finalmente la forma o la vía de adquirir el seguro, pues digamos que es muy como, oiga, mire, yo acá veo un número de contacto directo con la aseguradora, seguramente si yo llamo a ese número, pues entro ahí a la unidad comercial o a la fuerza comercial y adquiero mi seguro. Pero si como tú lo planteas, claramente pues ese es el camino largo. ¿Por qué? Porque para que yo llegue a coger el teléfono, tengo que saber que existe el producto, tengo que ser consciente de la necesidad y en ese camino seguramente los usuarios pues se van a perder. Hay unos que tomarán el número y nunca lo llaman, hay otros que llaman y nunca la toman, ¿sí? Exacto. Y hay otros que se enteran pero dicen, ah, lo reviso después. Claramente, si entonces eh, la necesidad se empieza a abordar directamente con compañías y es acá entonces donde te digo que nosotros como broker estamos empezando a trabajar y es decirle a Claro y ponerle una solución, miren, ustedes tienen tantos clientes, acá hay un potencial inmenso de qué, de un riesgo a nivel de personas que pasan el día a día, usualmente pues digamos que esos procesos se generan es a través de un broker, donde ya el mensaje pues no va a llegar digamos que de manera lejana, sino ya directamente el cliente diciéndole, oiga, usted se siente identificado con estos riesgos, porque finalmente en cualquier seguro la necesidad se identifica es porque yo, digamos que sensatamente como usuario, veo que tengo un riesgo ahí conviviendo conmigo y adquiero la póliza y yo creo que entonces podría haber un punto ahí de fortalecimiento desde la perspectiva de llevarle el conocimiento a las personas de que este tipo de productos existen y de que fácilmente pues les puede generar pues beneficios y van a sentir respaldo cuando tengan un evento de estos como tú mencionas, donde, ay, no, es que me estafaron por Nequi, es que compré algo por una plataforma de e-commerce y no me llegó, o me llegó lo que no quería, o claramente pues era una estafa y me llegó algo de un valor comercial de la 20ª parte de lo que yo pagué. Claro, de pronto ahí